después de mucho tiempo. Y lo que voy a hacer ahora es presentar una de las primeras investigaciones luego de 8 años de trabajo con comunidades indígenas relacionado principalmente a la promoción de la piscicultura en Amazonas. Antes que nada, y rápidamente quiero un poco para que conozcan y de antecedentes, Amazonas está en la parte oriental y está fundamentalmente conjugan en él una serie de aspectos biofísicos muy importantes. Creo que es una de las regiones con mayor biodiversidad y mayor diversidad de ecotipos o de ecosistemas, constituido en la parte norte por el territorio de comunidades indígenas y en la parte sur un 23% por una zona andina. Corresponde a selva, es prácticamente un 73%, y las 176 comunidades aquí, que son grupos de la familia de Íbaro, son Aguajún y Guampis, los cuales ocupan un 45% del territorio, el 14% de la población de Amazonas. Amazonas es el departamento que tiene relativamente mayor cantidad de población indígena, no Loreto, que es lo que la mayoría piensa. Loreto tiene un 11-12% relativo en relación a la población total. 30.000 hectáreas son lo que se ubica en esta parte norte del territorio de comunidades indígenas y que es un territorio que luego de las acciones post tratado de paz con Ecuador tuvieron de alguna manera la ayuda de muchos proyectos, dentro de los cuales el que más destacó, el que destaca, es la piscicultura. Un territorio que contrastemente en relación a la gran cantidad de biodiversidad y riqueza de recursos se contrapone, como repito, en relación a las características sociales o económicas, con bajos ingresos, con una serie de problemas sociales. Los peces amazónicos tienen la característica que en determinada época del año migran, van contra la corriente y depositan los huevos en determinada zona, y allí es donde se lleva a cabo la reproducción. Lamentablemente este hongo es el que evita que ese traslado espontáneo y natural durante todos los años impida que los peces lleguen a esta zona y se reproduzcan de una manera natural. Pero por otro lado, potencialmente, biofísicamente, hay un gran espacio, una gran posibilidad del desarrollo de la piscicultura como una actividad interesante, cercana a los hogares, que puede ser desarrollada de una manera artificial. Entonces, como ya después del Tratado de Paz, una de las acciones que se propuso y que se inició a fines del 2003 fue promocionar la piscicultura para tratar de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, atacando el problema de nutrición fundamentalmente como el principal problema. Sustentado en un trabajo de fortalecimiento de capacidades muy importante a través de líderes de las comunidades, es uno de los primeros pasos que va seguido con la promoción constante de todo lado alevinos. También se hacen acciones de repoblamiento de cuerpos de agua, es decir, aquellos lugares que tienen cuerpos de agua y que han disminuido notoriamente su repoblamiento, se les apoya para que las especies con las que trabajamos nos sirvan para repoblar, previo acuerdo entre ellos para un buen manejo de estas conchas o cuerpos de agua. Toda la técnica es una constante y fundamentalmente está centrada en aquellos líderes que las propias comunidades son elegidos a través de las asambleas comunitarias, y los cursos abarcan todas las actividades propias de lo que significa la reproducción asistida de los peces, ¿no? Desde la selección de los reproductores, la inducción hormonal, el desove, la hidratación, hasta la etapa de las larvas y también hasta los alevinos, cuando se llevan o se están 3-4 semanas y se logra tener el tamaño adecuado de alevinos, que es de 3 a 4 centímetros. Hay un trabajo también muy importante en lo que se refiere a la construcción y rehabilitación de algunos que ya han tenido
pozas y que necesitan ayuda. En selva baja, en Condorcanqui, como ya se imaginarán, las pistas son los ríos y el traslado es netamente a través de las embarcaciones que tenemos, a través de las embarcaciones de los propios beneficiarios. Una nota para que lo tengan en cuenta: tomando el análisis de una muestra de varios beneficiarios en diversas comunidades, se encuentra, y esto recuérdenlo, se encuentra que el consumo per cápita adicional a lo que ya consumía es 9 kilos. La línea base que trazamos el año 2003 fue que las familias consumían 9 kilos, a eso se agrega estos 9 kilos. Esta base es netamente el monitoreo y evaluación, no forma parte del estudio, simplemente para que lo tengan de referencia. El aspecto fundamental de esta investigación parte de tratar de conocer cómo a lo largo del proceso de la promoción de la transferencia de esta tecnología ha sido adoptada. Y lo que buscamos es tratar de diferir si esta promoción o esta transferencia de tecnología a partir de los diferentes procesos está siendo de alguna manera asumida realmente. Cuando vemos en la teoría, generalmente este esquema se plantea para trabajos en lo que es promoción de actividades agrícolas, ¿no? Y se destaca que a lo largo del proceso hay una serie de indicadores, por ejemplo, el índice de aceptabilidad, estudios de adopción, de aceptación, estudio de adopción y estudio de impacto. Esos 4 pasos. Cada uno de ellos puede ir mencionándolos. El índice de aceptabilidad es básicamente un indicador que relaciona el porcentaje de productores que aplican la tecnología y el área donde esta tecnología es aplicada. Los estudios de aceptación me permiten ver a través de una serie de preguntas cuáles son los diferentes indicadores que me podrían decir si es que realmente se está llevando a cabo esta actividad. Los estudios de adopción parten de una serie de encuestas que me permiten luego hacer modelos econométricos y relacionar las variables y ver cuán correlacionadas están. Y luego los estudios de impacto que colateralmente se pueden obtener como resultado de estos estudios econométricos. Básicamente el estudio en sí es un estudio que parte de un modelo econométrico tipo Browning, donde como tal se parte de que una variable dependiente es dicotómica, es decir, asume 2 valores, 0 o 1, donde este concepto es fundamental porque en el caso de los modelos que establecemos es que tenemos como variable dependiente la respuesta si es que ellos se encuentran evitando o no deforestar ante la práctica de la piscicultura, ¿no? Tenemos 2 respuestas ahí como variable dependiente. En los objetivos fue entonces básicamente caracterizar y cuantificar cada una de las variables del modelo y que nos sirviera para saber si es que realmente esas variables cuán relacionadas están y de qué manera podemos visualizar algunos impactos de adopción sobre la base de las características de estas variables. Se plantean 2 modelos. El primer modelo tiene como variable dependiente una variable denominada adopción, que es la conjugación de 2 variables, una primera relacionada con que si es que ellos han enseñado la práctica de la piscicultura a algún otro beneficiario, y la otra si es que desean instalar más cosas para seguir trabajando en este tema de la piscicultura. Dependiendo de los resultados, si es que las 2 respuestas son sí o 1, definirla como que se está adoptando, en caso contrario no. Y el otro set de variables es un set de características que incluyen diversas variables como miembro de la familia, años dedicados a la actividad, cantidad de pozas, dimensiones de las pozas, producción, número de cosechas anuales, cantidades de vigas, cantidades para autoconsumo, días dedicados a la actividad, importancia de la piscicultura. Aquí hay algunas variables que están correlacionadas y que por problemas de colinealidad luego al final no fueron sacadas del modelo. El otro modelo, el segundo modelo, tiene como variable
respuestas así es que se está evitando o no desconectar por el hecho de estar dedicándose a la piscicultura, ¿no? Es una comparación frente a un escenario anterior que ellos tenían. Y el C también es una conjugación de variables cualitativas y cuantitativas conformada por un miembro de la familia, años dedicados a la actividad, etcétera, etcétera. Según la teoría, para este modelo de determinar los diferentes impactos en el tema de la promoción fue una cantidad de 24%, o sea, 120 encuestas de los 500 beneficiarios inscritos. Actualmente superan los 1.500 porque largamente ha superado de que muchos han replicado ante otros y esos otros que han sido que han recibido la capacitación por aquellos que enseñaron no los tenemos registrados. O sea, es un proyecto que rebasó totalmente las expectativas y por lo tanto hay muchos de los beneficiarios que no están totalmente registrados y entre otras cosas por las grandes distancias que se tienen. Luego se hizo la sistematización de la información para proceder al análisis de los resultados, luego de ser trasladados en las formas correspondientes. Se determinaron, se cuantificaron los indicadores, el análisis y evaluación de los resultados y luego las lecciones aprendidas. Básicamente, para mostrar y rápidamente algunos aspectos básicos de estadística descriptiva básica, como por ejemplo que la mayoría de los entrevistados son personas que llevan entre 3 y 4 años trabajando en la piscicultura, seguido por los que llegan hasta 5 años. La mayoría dispone de una sola cosa. Existe una tendencia entre cuanto más tiempo se dedican a la actividad de piscicultura, o cuanto más tiempo llevan trabajando en la piscicultura, disminuye el tiempo que se dedica a ello. Hay un factor de especialización, que es el porcentaje de productores que aplican la tecnología en relación al área del cual están realmente establecidas las cosas. Encontramos un valor en los aspectos agrícolas o agropecuarios, y si le agregamos a este valor la cantidad de cosas que ellos desean y obtenemos un valor adicional, obtenemos más de 50 que sumado para tener una cantidad futura es posible llegar a un 96, un valor bastante alto, que nos indica que realmente se está aceptando esta actividad. Ahora, el hecho de aceptarlo no significa necesariamente que se tenga un buen índice de aceptabilidad, no significa que necesariamente se está aceptando. Llamamos a aceptar a que en determinado momento se está haciendo la actividad, pero llega un momento en que se corta, no se deja de hacer, no significa necesariamente una adopción, razón por la cual hay muchísimo más que lo que nosotros tenemos registrado. 100% creen que la piscicultura es una actividad muy importante, el 87% vende parte de su cosecha, el 100% quiere tener más cosas y en promedio de cosechas al año es más de una. Y aquí están los resultados de los modelos. Se encuentra a nivel general una correlación de los signos y para el análisis de cada una de las variables existe un nivel de confiabilidad mayor al 95%. En el caso de lo que se refiere a la cantidad de hectáreas, el modelo similar me dice que ante la pregunta es la variable veces, o sea, la cantidad de veces que se cosecha con la cantidad de años dedicados y el tiempo dedicado a la actividad, las variables que más inciden en estas variables en este modelo para tratar de inferir si se está evitando deforestar. Las conclusiones. Un índice de aceptabilidad bastante interesante relacionado con la teoría en cuanto a la gran cantidad, al valor alto que significa el empoderamiento sobre esta actividad, la cantidad de estanques y cantidad de cosechas con un valor importante de variables independientes para la adopción, el incremento de 12.5 kilos por persona al año. Recuerden que una bastante relación con los datos estadísticos, y si es que relacionamos la cantidad consumida en kilogramos con la cantidad de proteína que tienen los peces, en este caso la mitad, encontramos más de 4 kilos de proteína adicional, ¿no? Las cantidades relacionadas con la venta ya fueron
ya fueron mencionadas, hay un 13% que no está vendiendo y probablemente no significa que ha adoptado, sino simplemente es para efectos de solucionar sus problemas básicos, ¿no? Y relacionándolo con las cantidades de hectáreas evitadas forestales que encontramos en cada familia, en el promedio evita deforestar 4.5 por hectáreas al año, que en relación a las 500 familias estaríamos diciendo que existe en todo este proceso de 5 años 5.000 hectáreas evitadas de deforestar, o sea, conservadas por el hecho de dedicarse a la piscicultura, ¿no? Las acciones productivas que aprovechan las potencialidades biofísicas y culturales humanas para enfrentar el problema particular de la pobreza es muy importante y está correlacionado con la cultura de las comunidades civiles. Recomendaciones de políticas, incidir para trabajar en forma conjunta con los gobiernos regionales y locales, que es lo que como ya venimos haciendo, y contratar el estudio con trabajo de campo, principalmente como recomendaciones principales para constatar de alguna u otra manera estos estudios. Termino con una fotografía para que se deleiten sobre lo que es Niva, en la zona de Condorcanqui, que lamentablemente por algunos no se ve muy bien, pero sobre todo algunos potajes con los especies amazónicos y sobre todo mi agradecimiento y reconocimiento a esta gente olvidada de comprar durante mucho tiempo y en especial a esta señora, la mamá de indígena que vino con nosotros, Panchito Jutica, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasamos entonces a Mariana Rochelle, que se denomina Estrategia de Seguridad Alimentaria en la Comunidad Yaninga, que es un libro de Berlín. Buenos días, nosotros vamos a presentar en conjunto con Lourdes Lares y Luis Obrera investigación, estrategia de seguridad alimentaria en la comunidad 3 Unidas de Mantereni en el marco de las becas que se otorgaron para jóvenes investigadores de este año. Brevemente, voy a presentar a la comunidad. Se ubica en Junín, específicamente en Satipo. Es una comunidad con un fuerte componente ayánica. Y para resumir, en realidad solamente queríamos presentar las principales actividades productivas de la comunidad. Esas actividades les permiten obtener tanto carbohidratos como alimentos proteicos, aunque estos últimos en menor cantidad. Se encuentran la caza y la pesca realizada por varones, la agricultura de autoconsumo realizada mayormente por las mujeres, la agricultura para venta de café y la venta de sus recursos forestales. Bueno, está el mapa con la ubicación de la comunidad. Lo que nosotros hemos querido investigar surge a partir del problema que encontramos, ¿no? Vemos que para el caso de la comunidad existían evidencias de inseguridad alimentaria relacionadas con problemas de nutrición, con una oferta limitada de alimentos y con problemas de pobreza, ¿no? Que son tres maneras o tres enfoques de acercarse al problema de la inseguridad alimentaria. Y así mismo encontramos que hay una ausencia de investigaciones en torno a la seguridad alimentaria en sus tres dimensiones, que son la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos, especialmente para la zona de Amazonía. O en todo caso encontramos proyectos para mejorar la seguridad alimentaria basándose en medidas antropométricas como la nutrición a la niña, pero no encontramos mayores profundidad en cuanto a la profundidad del problema, ¿no? que se pueda analizar a partir de estas tres dimensiones. Bueno, tuvimos como objetivo principal contribuir con el conocimiento acerca del problema en selva, y para lograrlo propusimos dos objetivos. En primer lugar, hacer un estudio del estado de la seguridad alimentaria de la comunidad, y en segundo lugar, el estudio de las estrategias de seguridad alimentaria que implementan las familias para afrontar este problema. Bueno, utilizamos una metodología cualitativa de estudio de casos múltiples
e incluimos en las entrevistas que entran dentro de esta metodología preguntas del cuestionario de la Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que contiene solamente 17 preguntas y nos permite ver rápidamente el nivel de la inseguridad alimentaria de las comunidades. Bueno, en cuanto a estos resultados, en cuanto a la dimensión de acceso a los alimentos, que se refiere a la capacidad que tienen las comunidades de acceder a los medios productivos necesarios para obtener sus alimentos, o también a la capacidad adquisitiva que tienen para obtener alimentos que no producen, encontramos que hay un acceso, digamos, suficiente a carbohidratos provenientes de las actividades productivas de autoconsumo. Se consume yuca y yuca. En cuanto al acceso a los alimentos proteicos, este acceso es bastante limitado. Las actividades de caza y pesca, que en realidad se realizan una vez por semana, lo que limita la alimentación de este tipo de proteínas a una vez por semana. Y además, el acceso limitado a las proteínas se ve influenciado por el poder adquisitivo de las familias también, que suelen hacer compra de atún o otro tipo de carnes solamente en los momentos que cuentan con dinero, en función del ciclo del café. Por lo tanto, lo que pudimos ver fue que aproximadamente pueden recibir 50 soles una vez al año y a partir de ahí obtener algunos alimentos proteicos, generalmente enlatados. Por otro lado, también acceden a alimentos proteicos y carbohidratos a través de un sistema particular que encontramos, ¿no? En la comunidad está operando la empresa maderera Travis de Mansa. La comunidad tiene con ellos el acuerdo de recibir un pago de manera anual de parte de la empresa. Sin embargo, en algunas ocasiones la comunidad hace pedido de ciertos alimentos a la empresa y la empresa les otorga los alimentos, o sea, no se les otorga dinero, sino alimentos directamente a los pobladores de la comunidad que solicitan atún, diversos tipos de enlatados y más carbohidratos, ¿no? Generalmente se deja de lado la solicitud de alimentos como frutas o verduras. Estos alimentos también se realiza de manera poco frecuente, quizá una vez al mes o en momentos de fiesta, aunque es importante anotar que este tipo de dinámica se ha ido reduciendo poco a poco y finalmente solamente fue hasta el año pasado que la comunidad estaba recibiendo estos alimentos, porque está en un proceso ahora de ahorrar este tipo de adelantos para mejorar específicamente el tema de infraestructura, dejando de lado el tema pues, de alimentación, que para ellos era en principio más importante. Y bueno, la otra manera de acceso a los alimentos es a través de programas sociales que operan en la comunidad, en la escuela o en la posta, que les otorgan también alimentos de tipo de carbohidratos y panes y leche para los niños de la escuela. En cuanto a la dimensión de la disponibilidad de alimentos, la disponibilidad de alimentos se refiere a la cantidad y la variedad de alimentos que pueda tener una comunidad, a alimentos lo suficientemente adecuados para la nutrición. Bueno, lo que encontramos es nuevamente esto, ¿no? Hay una fuerte cantidad de carbohidratos, pero hay una poca variedad de los alimentos porque se privilegian los carbohidratos antes que los alimentos proteicos. Y también debido a la poca disponibilidad de animales del monte, que cada vez se están viéndose más lejos debido a las actividades forestales. Esto hace que la gente pues, se prefiera tomar masato, incluso los niños pequeños lo toman, aunque no fermentado, pero esa es
el agua que ellos consumen. También les dificulta la preparación de ciertos alimentos. Encontramos también que hay cierto desbalance a la hora de repartir, digamos, los alimentos entre las familias. Generalmente los padres de familia son quienes reciben una mayor suficiencia de alimentos y lo que queda ya se reparte entre los demás. Y más bien no se hace una diferenciación entre mujeres gestantes, bebés y niños pequeños, es lo que encontramos. Y bueno, la utilización también se ve influida por aspectos culturales, ¿no? Ya desde muchísimos años atrás se consideran como alimentos buenos más a la carne que a otro tipo de productos como las verduras o las frutas, por eso que son tan valoradas, pero de difícil acceso debido a los factores que mencioné anteriormente. Y bueno, el segundo objetivo de la investigación era ver de qué manera las familias afrontan este tipo de problema. En primer lugar, vimos que de los alimentos donados u obtenidos de los programas sociales, las familias dan luces algunas recomendaciones a partir de la inseguridad alimentaria, del nivel de inseguridad alimentaria que se encontrara. Por un lado es importante sí aprovechar la venta del café y del cacao para mejorar la capacidad adquisitiva, pero también gestionar de una mejor manera la relación con la empresa, con EMAXA, de modo que de repente se pueda mejorar este asunto de la entrega de alimentos directa que les pone en un cierto grado de dependencia, y más bien ver la manera en que la empresa pudiera colaborar dentro de sus acciones de desarrollo o ayuda empresarial, no fenómeno, responsabilidad empresarial, social. Implementación de por ejemplo, ayuda en la capacitación técnica para implementar nuevos productos que no solamente vayan para la comercialización, sino también para el autoconsumo. En ese sentido también podría ser de ayuda implementar una práctica que en realidad se está empezando a realizar, pero es muy poquita, la crianza de animales menores en los hogares, ¿no? Bueno, también es importante que se pueda hacer un mejoramiento de las condiciones sanitarias para la preparación de alimentos, nuevas prácticas alimenticias, en el sentido de manejar esta idea de que solamente la carne es el alimento bueno, ¿no? Y las verduras no. Y finalmente, lo podemos recomendar que el manejo forestal se dé de manera articulada. Ahorita hay iniciativas desde la comunidad, pero bueno, esperamos que se pueda hacer esto de manera articulada con otros niveles, ¿no? Y que haya pues también un control de tipo regional para que efectivamente el acceso a los recursos sea sostenible y se pueda respetar asimismo los recursos de los que la comunidad dispone. Buenos días. El problema de la seguridad alimentaria, como ya escuchamos en la mañana, inicialmente trae dos reflexiones. Ese contexto en el que vivimos actualmente, donde los recursos son cada vez más escasos, que nos tomaríamos esa posición de lo malthusiana, ¿no? El problema de los recursos, del incremento de la población. Y ciertamente que nos genera muchos conflictos sociales y socioambientales. Es un punto que tal vez en las se podría considerar como no visto. Y el otro es el ámbito, es el contexto. Hemos hablado sobre seguridad alimentaria y revimos la noción de riesgo, por ejemplo, sobre la vulnerabilidad y esos aspectos. Pero tal vez el contexto es más amplio y menos exacto. Tal vez no es una, como se
decía, una sociedad de riesgos es una sociedad de incertidumbres. Y son en estas condiciones en las que se desarrollan las comunidades nativas que están siendo investigadas o que tenemos en la Amazonía peruana. Es un escenario mucho más complejo, es un escenario de incertidumbre, retomando un poco la escuela inglesa que trabaja en las instituciones, por ejemplo, y que trabaja en el tema de las incertidumbres. Ellos clasificaban en 3 tipos de incertidumbre que también podrían ser consideradas en el análisis. Son la incertidumbre ecológica, la incertidumbre del conocimiento y la incertidumbre del sustento, que serían, puede haber más tipos de incertidumbre, pero estos 3 tipos específicamente nos refieren a este problema de la alimentación, para no caer en este concepto de seguridad alimentaria que me parece un poco rígido, ¿no? Es un problema de alimentación, es un problema de acceso, de guardar la memoria institucional, que es importante, porque en muchos proyectos, muchas estrategias de promoción no son sistematizadas y tampoco son transmitidas, y se está perdiendo conocimiento. Estamos incrementando nuestra vulnerabilidad, por así decirlo, sobre esta incertidumbre del conocimiento, y este tipo de experiencias son positivas para tener una mejor o una mayor memoria institucional. En el artículo de Wagner y su equipo no había la descripción de las comunidades, de la observación que hacía yo antes. Y ciertamente cuando uno lee el artículo que propone, no te da un contexto social y económico de las comunidades en que estamos trabajando. Parece muy interesante el análisis económico, pero creo que en la transferencia de una nueva tecnología hay otros factores que deben estar presentes, vuelvo a decir, sociales, económicos, culturales y simbólicos, más aún en contextos tan complejos como son las comunidades nativas, más aún en contextos tan complejos como son las comunidades nativas abajo, ¿no? Entonces, leyendo justo la propuesta de la ponencia, veía esa debilidad, ¿no? Que podría contribuir al análisis de la transmisión de una nueva tecnología, de la adopción de una nueva tecnología, que no solamente es económica, que no solamente relega al cálculo económico, sino también a otros cálculos, que son estos cálculos sociales, que son los cálculos culturales, que son los cálculos simbólicos, que permanentemente están presentes en estas comunidades y a veces no son vistos por este tipo de enunciados o de modelos económicos, y que ciertamente te pueden limitar el aprendizaje de una nueva tecnología o la adopción de una nueva tecnología, ¿no? Tenemos muchos elefantes blancos en la Amazonía, propuestas muy interesantes, pero que no han considerado esos elementos sociales, culturales, simbólicos de las comunidades y que no han sido exitosas, y ahí me han anunciado una lista de proyectos que creo que debería considerar en esta ponencia. El análisis económico muestra de la promoción de esta estrategia es ciertamente eficiente, que hay una expectativa de la población, muestran algunos indicadores como el productivo, el social, la seguridad alimentaria propiamente, el indicador ambiental, pero no se trabaja más allá, ¿no? Ahí hay un espacio interesante para ver, por ejemplo, el tema social. Tengo más sugerencias, seguramente después vamos a comentar, voy a pasar a la siguiente ponencia, que básicamente es la descripción y análisis de las estrategias de las familias de la comunidad de Manderey, en Satipo. Y yo notaba acá lo que decimos en la mañana en la ponencia central, un problema conceptual, tal vez un permiso conceptual. Partimos de la seguridad alimentaria, de la clasificación de la FAO, pero en la investigación como que tenemos la opción de discutir esos conceptos, y eso es lo que no se ve en el artículo, ¿no? Yo las invitaría justamente a discutir estas propuestas conceptuales, que nos darían también una visión mucho más amplia de la comunidad, a partir de los problemas de las comunidades, del problema del acceso y no categorías establecidas sobre la seguridad alimentaria que limitan ciertamente nuestro análisis de esta problemática. Me parece interesante cuando ustedes proponen los 7 escenarios, están en el artículo. Básicamente
precisamente la constante es el sobreuso de los recursos naturales. Pero por otro lado me preocupa la dicotomía que ustedes proponen entre interno y externo, o entre alimentos buenos y alimentos malos. Y en esa clasificación siempre está en desventaja la comunidad. Como podríamos estar en desventaja los que vivimos en Lima, incluso en otras regiones que no tenemos ciertamente conocimiento sobre los buenos alimentos que debemos de tomar o de comer. Entonces, en este análisis que ustedes realizan, siempre la comunidad está en desventaja, siempre tiene prácticas no sostenibles, malas prácticas de alimentación, por así decirlo. Depende del análisis donde hay mucho más allá, justamente mencionando los otros experimentos de Igor Wagner. Y noto en ambas ponencias tal vez una resistencia que he visto en otras presentaciones a abordar el tema de las relaciones de poder. El acceso básicamente es una competencia por poder, y es quienes ostentan mayor poder, probablemente las unidades, probablemente tengan mejor alimentación que los que no tienen poder. Entonces, la descripción de las comunidades, solamente vistas desde el punto de vista económico, nos pone limitaciones para el análisis de esta realidad, que es una realidad económica, social, cultural, y no solamente económica. La propuesta que ustedes hacen en las soluciones, me pongo a pensar que en las soluciones que ellos intervienen en su capacidad adquisitiva, ¿no? En las soluciones que ustedes plantean. Y no sé si justamente incrementar la capacidad adquisitiva de las poblaciones indígenas es la solución para tener una mejor alimentación. Entonces, he notado ese tipo de problemática, donde ciertamente las poblaciones locales estarían en desventaja, pero a partir de la investigación podríamos incidir en estos elementos culturales y simbólicos que podrían proveer las estrategias de adaptación a nuevas tecnologías y de adopción de estrategias para una mejor alimentación. Básicamente, por esta sería mi sugerencia, deberíamos empezar a tener una visión crítica sobre esos conceptos que promovemos y de promover la investigación desde el punto de vista de las propias comunidades y desde el punto de vista del investigador. Muchas gracias. Agradecer en primer lugar a Celia por la invitación. Realmente ha sido muy provechoso estar por acá intercambiando bastante conocimiento y la oportunidad de comentar trabajos tan interesantes. Entonces, en primer lugar, comentar el trabajo de Wagner. Me parece loable que este tipo de trabajos se estén haciendo. Hay muchos institutos de investigación que se están replanteando hoy en día cómo hacer investigación y cómo mostrarse relevantes hoy en día en la investigación. Y por ejemplo, ellos han propuesto incluir en todos sus proyectos de investigación la senda de impacto. ¿Para qué sirve la investigación? Si se planteó bien una pregunta de investigación, o si se planteó bien una solución para una comunidad como la indígena, ¿qué impacto tiene? ¿Qué resultados ha tenido el proyecto y cómo se traduce en impacto? Entonces, eso es una cosa bien interesante que tenemos que hacer mucho más, ¿no? De cómo llegamos de la investigación a lograr verdaderos impactos en las comunidades. Y paso directamente a ya observaciones que son, digamos, la motivación de esto no es criticar, sino mejorar, ¿no? Y que probablemente ese trabajo continúe modificándose para que sea publicado, etc., ¿no? Entonces, yo tengo una observación en cuanto a la aplicación metodológica, ¿no? Y también hay un problema en la lectura del documento en cuanto al enfoque, ¿no? El enfoque del documento es básicamente evaluar la adopción de una tecnología. Y se propone como un modelo econométrico de definir qué variables son las que ayudan a esa adopción tecnológica. Y la ausencia que veo yo en el paper en el documento es revisión de literatura, un poco la misma comentario que se hacía, sobre variables que no son teóricamente demostradas, que es un riesgo altísimo de sesgo en los resultados. Pero vas a tener un problema, tienes muy pocas observaciones.
Entonces, cuando llegues a una serie de variables que explican la adopción tecnológica, no vas a encontrar suficiente observaciones para poder hacer el análisis. Entonces, en ambos casos, ¿no? En el caso de evaluación de la adopción tecnológica y en el caso que haces de evaluación de impacto. Desde el inicio uno un poco se pierde porque el proyecto está orientado a mejorar la seguridad alimentaria y no hay mayor discusión sobre eso. Y después el documento se centra más en si se adoptó o no la metodología y después cae en el tema de la deforestación, si el proyecto contribuye o no a reducir la deforestación. Pero me parece más que habría que acotar un poco más la definición del problema, en el sentido que probablemente lo primero que quieres hacer es medir si hubo adopción o no de la tecnología y segundo, qué impacto tiene. Ahora, ¿sobre qué variable? Yo no creo que sea sobre la seguridad alimentaria, porque ya hemos discutido hoy que la seguridad alimentaria es un tema que va mucho más allá del consumo o la producción del proyecto y nada más. Pero hay otro canal de transmisión del proyecto que no está mencionado. Es que 83% del producto se vende al mercado. Entonces, el poder adquisitivo de la familia está aumentando y por ahí no hay una ruta de impacto también del proyecto que no está valorado acá. Y si vas a valorar el tema ambiental, que es vía reducción de la deforestación, entonces hay que ponerlo explícito. El impacto sobre la rentabilidad o el impacto sobre el poder adquisitivo o el impacto sobre el ambiente. Y lo otro que yo veo un problema en la definición es cuál es la unidad de análisis. En esto está, ese productor es la chacra o es la familia. Cuando estamos hablando de seguridad alimentaria probablemente es el hogar, ¿no? Y miren que hay un dato interesante. Solamente 2 días, según tu gráfico, se dedican a la actividad de piscicultura. 28 días es otras actividades económicas. Entonces habría que ver cuando se ve el hogar como una unidad de análisis. Entonces hay una serie de actividades que se están complementando con la piscicultura. Entonces habría que, ahí podría, digamos, definirse mucho mejor qué nivel de impacto. Yo pensaría que el impacto debe medirse a nivel de chacra para efectos del estudio. Si lo quieres hacer a nivel de familia es mucho más complejo. Hay que medir otras variables, otras actividades productivas y otras que tienen que ver con seguridad alimentaria. Por ahí un poco mis observaciones sobre ese trabajo que repito, es muy valioso en el sentido de que es importante a toda recomendación del proyecto, de política o del proyecto, de evaluar si realmente impacta o no en lo que uno quiere. Sobre el estudio de seguridad alimentaria, en primer lugar, a mí me gusta mucho el trabajo. Yo creo que casi todo estudio debería comenzar por decir cuántos recursos tuve y en qué tiempo lo hice. Porque si fueron 2 años y me costó $1 millón, probablemente el trabajo habría que tener miles de críticas, ¿no? Pero si un trabajo fue hecho en muy corto tiempo, con muy pocos recursos y arroja esta cantidad de información, excelente. Y deberíamos hacer un montón más, porque me imagino la cantidad de comunidades que están en la misma situación de inseguridad alimentaria de esta comunidad. Entonces, eso es una cosa que resaltar. Lo otro es que mucho se discute de los conceptos de seguridad alimentaria y a nivel de comunidad, a nivel de territorio, como que se vuelven mucho más evidentes, ¿no? Los problemas de acceso, los problemas de disponibilidad, y casi que no hay que discutir cuál es más importante. Si ustedes vieron ahí los resultados, todos son importantes. Problemas en el acceso, problemas en la disponibilidad, problemas en el uso y aprovechamiento de los alimentos. Y el punto de partida que hay que resaltar es que hay problemas de inseguridad alimentaria. Eso no lo podemos evitar. Hay gente con problemas de hambre y hay personas con problemas de nutrición. Entonces viene el análisis de cuáles son las causantes de eso y viene el análisis de las estrategias. Pues como tengo tan poco tiempo, yo diría que lo que le falta al trabajo, y obviamente es más bien una recomendación a futuro y va mucho aunado al comentario que acabas de hacer, es que las recomendaciones no se deberían de hacer del investigador a la comunidad ni del investigador a la empresa. Debería ser un trabajo con ellos de cuál sería la estrategia a futuro para resolver el problema de la seguridad alimentaria, porque no se trata de regalar alimentos y no se trata de ayudarles con dinero tampoco. Los programas sociales alivian, pero no resuelven. O sea, hay una cantidad de problemas estructurales que están evidentes en el análisis que ustedes hicieron. Entonces, para mí, el reto más importante
es cómo hacer para que las políticas lleguen a la comunidad. Eso es lo que está pasando desde cuando uno llega a una comunidad como esta, y a muchas en Perú, y a muchas en América Latina, es que todas las políticas que se hablan a nivel de Estado no llegan a la comunidad. Entonces, ¿cómo hace el Estado para llegar realmente a tener impacto a nivel comunal? Y para eso me parece a mí que tiene que haber una estrategia de intervención de la comunidad, realmente que se involucre la comunidad, que se involucre el Estado, sea alcalde, sea el departamento, sea gobierno central, y que se involucre las empresas que están ahí. Es una estrategia conjunta entre comunidad, Estado y empresa para solucionar problemas estructurales. Hay una cantidad de problemas que no se resuelven en el corto plazo, en el largo plazo, para que sean unas soluciones integrales que contemple todos los temas ambientales, sociales y económicos. La solución no va solamente por ayudarles a mejorar hábitos de consumo, por ahí. Son una cantidad de temas que se integran todos. Y muchas gracias por esto. Los felicito a ambos trabajos, son muy interesantes. Lástima que nosotros los oyentes no tenemos el texto completo, porque quizás las preguntas que voy a hacer están en el documento y bueno, en todo caso nos ilustran si que lo tienen así. En la presentación de Wagner, precisamente siento que faltan una serie de información más detallada sobre las comunidades, el perfil de los productores. Evidentemente es en el río Santiago, pero por ejemplo, ¿cuántas de esos piscigranjas están en comunidades de Moropisa o hay una variación en términos étnicos? Hay también centros de colonos, en Puerto Galilea, en Villa González, distintos sitios en La Poza. Está trabajando con ellos, hay una diferencia en términos de género. En la foto la mayoría eran hombres los que estaban dedicados a la piscicultura, hay mujeres. En términos generacionales, quiénes son los que se involucran más en la actividad, son gente más joven o gente mayor, una serie de datos que nos ayudaría a entender mejor el éxito o fracaso de este proyecto, que en otras zonas de la Amazonía han fracasado las piscigranjas, ¿no? Una segunda, digamos, no sobre el perfil, una segunda pregunta tiene que ver sobre el tiempo de permanencia en la actividad. Tú me mencionaste de pasada que había muchos que abandonaron. ¿Cuál es el porcentaje de los que comienzan y terminan o siguen dedicados a la actividad? ¿Cuántos abandonan en el camino? Después, un tercer tipo de preguntas tiene que ver ya más técnico al modelo de estanque. ¿Son de estanques cerrados? ¿Son del agua fluye? Están, he visto en el mapa, ubicados principalmente en la zona de la ribera del río Santiago, no en los afluentes del río Santiago. Por ejemplo, ahí podría haber variaciones, el tipo de especies de peces que se están cultivando, cómo afectan el ecosistema, hay fugas de especies y depredan o no, qué pasa con el conjunto del impacto en ese sentido. Y finalmente, una última pregunta sobre la articulación con otro tipo de actividades, ¿no? No solamente, me pareció interesante la articulación con el tema de la deforestación, pero cómo se articula con otro tipo de actividades que se pueden realizar simultáneamente. Y para la investigación en la comunidad de los Unidos de Matereni, también, ¿no? Creo que también falta un poco más de información, como señalaba Yamil. Por ejemplo, a mí me gustaría tener más claro cuál es su punto de comparación, con qué comparan. Por ejemplo, se quejan de que no consumen hortalizas, pero antes los indígenas nunca han consumido hortalizas y siempre han sido muy sanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde obtenían, digamos, ¿no?, los nutrientes que están en las hortalizas en otras cosas? Por ejemplo, se consumen muchas frutas, ¿no?, en el bosque, que no necesariamente se cultivan, están ahí, se cogen en el camino. Igual, al final mencionaron una primera pregunta que iba a hacer sobre, por ejemplo, las fuentes de proteína. Está la carne, está la pesca, y estas son las dos principales fuentes de proteína animal. Están los insectos, los gusanos, hormigas, los caracoles en el río, que no mencionaba de pasada, y que tienen, digamos, un puñado de hormigas tiene más proteína que un bistec, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto en las costumbres en el sentido de alimentación tradicionales, cómo se están modificando, evidentemente, en la actualidad? Y por supuesto están las proteínas vegetales, que ustedes sí no mencionaban, que claro, para la alimentación materno-infantil o no, de los niños es fundamental la proteína animal, pero para los adultos no, para un
adulto bastaría, digamos, no necesitamos carne, bastaría, digamos, con tener proteínas vegetales, y hay una tradición también muy larga de consumo de frijoles, maní, etcétera, en la dieta, ¿no? Datos básicos sobre la comunidad: ¿cuántas familias hay en la comunidad, ¿no? ¿Cuántas están involucradas en el cultivo del cacao, el café? ¿Todas están, no están todas en la explotación de la madera, etcétera? ¿No salen a trabajar temporadas fuera de la comunidad? Es decir, un panorama más completo de la información de la comunidad. Básicamente, sobre todo lo que me empecé a ver es como el tema de la dieta, ¿no? Cómo era antes, qué está cambiando y dónde encuentran esas otras cosas. Gracias. Bueno, mi pregunta va más para un poco de investigación de Wagner. Era, bueno, si es un proyecto desarrollado en Santiago, ¿no? Yo conocí un proyecto similar, muy parecido, que hicimos con UNICEF, y lo que más que quería preguntar era ver un poco, bueno, un poco la técnica de Oscar, ver qué tan sostenibles son este tipo de proyectos de piscicultura, porque de verdad en muchos lugares de la Amazonía no han tenido, no son sostenibles, no han logrado lo que es el proyecto de la ONG o institución que llegue y se termina, ¿no? Y en todo caso también ver un poco de investigación, yo no tengo el texto, pero ver cuáles han sido en todo caso las debilidades, ¿no? De implementar ese proyecto, del impacto que haya tenido, ¿no? Y dentro de todo esto, del impacto que ha tenido el proyecto en las comunidades, ¿cuáles han sido las especies más favorables, ¿no? Para que sea este proyecto sostenible? Y bueno, eso, ¿no? Básicamente eso. Bueno, primero felicitaciones a ambos. Nada, estaba pensando que tanto el tema planteado por Wagner, el de piscicultura, como los comentarios, en cierto modo, que se han planteado en la otra investigación también, tocan en la cuestión de la producción de proteínas animales, ¿no? Entonces solamente quería recordar, no sé si ya está muy desprestigiado en la antropología, Marvin Harris, y la cuestión de la importancia del control de proteínas animales en los procesos de cambio cultural y de cambio tecnológico, ¿no? Esto solamente para mencionar una pequeña cosita que quizá ya se mencionó. Quienes tienen, o sea, en los lugares donde es un problema el meter, el inducir a la población en la práctica de consumo de hortalizas, es en los lugares donde hay un exceso de consumo de proteínas, que es en Europa, en Estados Unidos. Ahí se consume proteínas en exceso. Aquí estamos todavía, y sobre todo creo en la selva, en un territorio de déficit de proteínas. O sea, todavía hay efectivamente un problema de déficit de producción, de consumo de proteínas. Hay un déficit de consumo de proteínas animales precisamente porque la selva es uno de los lugares donde supongo, la densificación poblacional ha sido muy rápida, muy brutal, migrante, etcétera, y luego los mismos programas de salud, vacunación, la población crece muy rápidamente y entonces pesca y caza terminan agotándose, ¿no? Con una presión muy fuerte. Entonces, eso hace muy interesante un programa como el de IAP, ¿no es cierto?, de manejar, casi hacer ganadería de la pesca, que es la piscicultura. El punto es ahí, efectivamente, qué lo hace sostenible o no, ¿no? Efectivamente, esto es una alternativa que se va a quedar, o sea, tenemos que densificar las condiciones en las cuales se producen proteínas animales, ya no es simplemente el río natural y el monte natural para la población que hay. Entonces, ahí la piscicultura puede ser una opción, pero entonces esta discusión sobre sostenibilidad, futuro, etcétera, es importante. El comentario final señaló que en realidad dedicaban 2 días al mes, entonces quizás invalida mi pregunta, pero en las fotos que pusiste había mucha gente movilizándose y tal, y yo lo que me preguntaba es si esta actividad efectivamente va a ser sostenible, si digamos, las opciones de uso de la mano de obra en otras actividades son menos eficientes para las necesidades de los pobladores, o esta es más eficiente. Entonces, ahí habría que ver
efectivamente es una actividad importante y da un aporte importante por el plus de mano de obra que demanda esa misma actividad o no. Pocas veces medimos en términos de usos alternativos de la mano de obra, ¿no? Entonces, eso me parecía importante. Y luego también el dato, que lo diste un poco al final, de que parte del pescado se vende. Y entonces yo me preguntaba si la selección de especies que han hecho ustedes para el desarrollo de los alevinos, etcétera, es digamos, ¿qué racionalidad ha seguido? La de incrementar las posibilidades de venta, que a lo mejor es lo que le interesa a las comunidades, o la de un mejor manejo ambiental. A lo mejor es de un mejor manejo ambiental, son más políticamente correctos, pero a lo mejor eso es menos rentable para las propias comunidades. Entonces ahí quería ver qué criterios, ¿no? Y nada, solamente efectivamente en lo que había mencionado María Elena, creo, como recomendaciones finales, sí, el asunto de buenos o malos, hay un tema de proteínas animales como yo que es importantísimo y creo que son buenos y que la gente considera que son buenos y históricamente en la humanidad los ha considerado buenos, ¿no? Pero además, tú pones una recomendación, a lo mejor hay el comentario de que quiénes somos nosotros y tal, pero el tema del desarrollo de ganadería menor está bien abandonado, me parece. O sea, no veo políticas sostenidas en el largo plazo, por ejemplo, de tendencia a la domesticación de algunas especies de la propia selva, ¿no? O sea, no sé si digo una barbaridad, pero o el ronzoco se acaba o el ronzoco empieza también a domesticarse, porque y eso requiere, ahí sí, políticas sostenidas, de plazos muy largos, porque en una generación no logran nada, sino que se escapen o que no puedan parir. Entonces, eso está metiéndose en las políticas sectoriales, regionales, locales. Eso sería interesante también recoger. Gracias. Óscar, vas a ver, bueno, yo quería contribuir un poco a las conclusiones de ambos estudios, ¿no? O sea, yo creo que cuando se hace una sistematización se da cuenta de un proceso, pero cuando uno quiere de una sistematización introducir recomendaciones, ya no es suficiente trabajar con un solo objeto de estudio. Lo que quiero decir es que en el caso de Wagner, es interesante lo que nos dice de ese sujeto, pero para sacar recomendaciones debería haber hecho un estudio comparado con muchos otros sujetos que ya han pasado esta experiencia, y eso sí te permitiría sacar recomendaciones, porque lo que yo escucho sentado aquí es que la crianza de peces es una alternativa para un conjunto muy amplio de comunidades, de productores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con las preguntas de la investigación, porque desde mi punto de vista, la pregunta de satisfacción, por ejemplo, debe ser analizada por el investigador como una variable dependiente. Es decir, no se pregunta directamente a la gente si está satisfecha con el proyecto o no, porque siempre nos encontramos con esto, que la gente está muy satisfecha, pero lo abandona a los 3 o 4 años, ¿no es cierto? Y esto pasa con absolutamente todos los proyectos en la Amazonía. Un tema que también es importante es ver el ciclo de estabilidad, digamos, de la introducción de tecnologías, y estas suelen ser muy largas, sobre todo en la Amazonía. Yo he trabajado con mayor detalle el tema de los agroforestales, y realmente uno se encuentra que en los últimos 30 años hacemos viveros como locos, introducimos plantines de cacao, de agroforestales, y cuando vuelve la próxima generación de promotores en desarrollo, no ven que en el bosque hay algunos residuos de lo que se hizo en aquel entonces, y otra vez hacemos viveros y otra vez introducimos. Cuando hicimos este estudio en un largo plazo, es decir, tratando de comprender el plazo del sistema agroforestal más que el plazo agronómico de la siembra, encontramos que se abandonan estos cultivos al 7º año, porque es en ese momento que ya no generan ingresos suficientes para las familias, y por tanto tiene que buscar otras alternativas. Y entonces no encontramos ninguna institución, ni pública ni privada,
que trabaje desde el 7º año hasta el 10º año, ¿no? Sea con provisión de alimentos, etcétera, que también son unas estrategias interesantes en ese sentido. En el segundo estudio, yo también creo que el método comparativo lo hubiera enriquecido, porque sacas unas conclusiones prospectivas, en realidad es un diálogo entre la comunidad y la investigadora, ¿no? Quizás provista por un marco teórico sobre lo que es seguridad alimentaria. Si tuvieras un otro sujeto de estudio, como lo quieras llamar, donde ya se haya avanzado en las conclusiones prospectivas que se hacen, como el manejo de bosque o la crianza de animales, entonces podrías tener un punto de análisis para ver si tus recomendaciones realmente pueden ser sustentadas, porque si no, entonces nuevamente encontramos el mismo problema. Si sacamos recomendaciones sobre un solo objeto de estudio comparado con un marco teórico, pues un diálogo entre la investigadora y el objeto. El método comparado, que yo la verdad no lo he visto en los trabajos que se han expuesto en estos días, no solo reafirma sus conclusiones, sino inspira al investigador. Es decir, uno va sacando más preguntas en el camino y va dando mayor extensión y comprensión a sus conclusiones. Entonces, si van a seguir trabajando estos temas con objetos tan pequeños como las comunidades, los proyectos, yo recomendaría profundizar en los métodos comparados, incluso para resolver esta tensión entre selva y sierra, que lo escucho de muchos, ¿no? Decimos, no, la selva es una especificidad. ¿Cómo lo demostramos? No trabajando solo la selva, sino comparando con la sierra, porque con otro vocabulario, lo mismo que estamos proponiendo para la selva, lo hemos propuesto para la sierra, y quizás ahí hay mucho más experiencia para poder enriquecernos del análisis. Felicito a ambos expositores, ambas ponencias, que son muy relevantes. Respecto a la presentación de Wagner, una pregunta muy concreta y se refería si has encontrado alguna variable explicativa con signo contrario, signo negativo, aunque digamos con menor significancia estadística, un poco también para que nos ayudes a entender el tema de la sostenibilidad de lo que ya se ha planteado en el auditorio. La segunda pregunta está referida a si has identificado algún tipo de sesgo en las respuestas de los miembros de la comunidad que han sido encuestados cuando se les pregunta respecto a si continuaría con esta actividad, se implementaría el número restante. Me pregunté bastante, pero se me pasó esta. Dada la importancia que tiene la venta al mercado, si ustedes han encontrado en ambos casos, ¿cuánta parte de qué porcentaje o qué proporción, digamos, de ese dinero que ingresa vía el mercado se destina también a alimentos y a qué tipo de alimentos, ¿no? Marilena sugería algunas pistas ahí, hablando de los enlatados, pero imagino que también hay otro tipo de productos que se compran. ¿Cuál es eso, digamos, dentro del gasto de la familia porcentaje? Por todos sus comentarios y recomendaciones. Quizá nos faltó decir, en primer lugar, que este es un estudio que para abrir el trabajo de campo nos tomó una semana nada más, porque como les mencionaba, estamos en el contexto de las becas de jóvenes investigadores, entonces en verdad eso nos limita bastante, pero eso no quita que nos hayamos quedado con mucho interés en el tema para el futuro, ¿no? Para implementar nuevos enfoques. Respecto a las dimensiones de la seguridad alimentaria, que nos llevaron a hacer un análisis con ese enfoque, en realidad es una decisión que tomamos nosotros. O sea, sabemos que hay diferentes entradas históricas, entradas políticas, diferentes formas de enfocar el tema, pero por una cuestión de tiempo decidimos hacerlo mediante el enfoque de la seguridad alimentaria y lo que se propone desde la FAO, ¿no? Por cuestiones también de tiempo. Con respecto a los animales para crianza, claro, las familias recién están implementando la crianza, pero de pollos, no de los animales del campo, del monte, que generalmente están asociados pues a
sentido, ¿no? la obtención de estos recursos. Bueno, con respecto al porcentaje de dinero que se destina para los alimentos, no tenemos un dato de porcentaje exactamente, pero sí sabemos que la mayor parte del poco dinero que disponen durante el año son para estos enlatados, para galletas, para golosinas, para los niños, en mayor parte. La verdad que no se consume leche, la mayoría de los productos son enlatados, ¿no? También de menestras, quizás no profundicé en eso. Y bueno, claro, es muy importante para las recomendaciones que sea un proceso participativo que esperamos poder realizar en el futuro si tenemos la oportunidad, estamos muy interesados en eso. Fueron nada más como unas primeras impresiones y luces que podrían después guiar este proceso participativo. Y bueno, con respecto a dónde se obtenían los beneficios que tienen las hortalizas también, en realidad no hemos hecho un análisis nutricional, sino a partir de la disponibilidad actual de los alimentos. Sin embargo, eso también se podría ver con enfoques de otro tipo de la parte nutricional para ser más específicos, ¿no? Pero en todo caso sí sabemos que tradicionalmente pues es la caza y la pesca y el consumo de carbohidratos que se produce para autoconsumo en todo caso. Muchas gracias. Gracias, María. Un par de aclaraciones porque yo también soy parte del equipo y bueno, respecto a lo que estaba haciendo, a lo que había comentado para Elena y Oscar, preguntaba un poco qué se comparaba el uso de hortalizas, los beneficios ahora que tenemos las hortalizas, ¿no? Un poco lo que pudimos percibir fue que, entiende que los alimentos buenos son las proteínas como una percepción. Básicamente hemos trabajado a partir de mucho de percepciones, ¿no? A partir de una percepción general que tienen sobre todo muchos los varones que salen de la comunidad. La comunidad está alejada como unas 6 horas del centro Pangoa y de ese tipo, ¿no? Entonces, un poco las percepciones que encuentran de fuera es que la mayoría de los alimentos que son mejores valorados son los alimentos proteicos, ¿no? Pollo, carne de res, etc. Entonces, un poco es a partir de ahí que con el tiempo consideran que los alimentos buenos son las proteínas, ¿no? Además de la leche, que aunque no consumen porque les cae muy mal, también lo consideran como de muy alto valor. Entonces, lo que quería aclarar un poco era que un poco lo que nuestro trabajo, lo que estamos diciendo es a partir de las percepciones que tuvimos de ellos mismos, ¿no? Y lo otro es que tenemos el último trabajo que hicimos fue, como dijo Marilena, en una semana en este contexto de sepia, pero además yo he trabajado ahí hace 2 años y he estado 8 meses, entonces el concepto la mirada que tenemos a la comunidad y al proyecto y el planteamiento del proyecto, el problema del proyecto es una mirada general que tenemos desde hace tiempo, no es solamente de hace poco, ¿no? Y bueno, un poco agregando lo que dijo Marilena sobre el porcentaje destinado a alimentos, la gran mayoría de familias destinan gran parte de su dinero a alimentos. No hay gente que trabaje fuera, la mayoría, casi todas las familias tienen cultivos de café que venden, desde muy poquitas quintales hasta en realidad es muy poco. Por eso, como justo comentaba Marilena, el ingreso económico que tienen las familias es por temporadas, básicamente de marzo a julio, que es el buen cosecha. Y es a raíz de esto, de los pocos ingresos que tienen por temporadas, que han querido insertar el cultivo de cacao, ¿no? Esto sí es trabajo conjunto con la empresa, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Bueno, Nixon acá en la batería. Quizás voy a hacer un comentario a contar la exposición de Wagner y quizás responder algunas de las preguntas, ¿no? Inicialmente la agricultura en Selva Baja, acá en la Amazonía, se inició con carne de tilapia, donde que las tecnologías no estaban muy definidas. No es quizás por eso que los proyectos que antes mencionan acá que han fracasado, porque no había el acompañamiento, la tecnología bien definida de estas especies. Como ya nos hemos dado cuenta que en Amazonía tenemos especies de peces con bastantes propiedades o características favorables para hacer los cultivos en cautiverio, ¿no? En Amazonas también los proyectos no nos por 3
y estamos ahora firmando convenios con el gobierno regional para hacer un laboratorio o un proyecto similar al que se hizo con Fondos en Santiago, en la parte del CETEPA, ¿no? Y el acompañamiento a la transferencia de tecnología que hemos hecho durante estos 5 a 8 años que estamos trabajando en la zona, se ha formado con motores acuícolas en cada comunidad, y nosotros permanentemente estamos viajando, estamos haciendo el acompañamiento a los productores. Creemos que esto es sostenible porque no olvidemos de que el poblador amazónico, en especial el nativo, siempre ha vivido de la pesca y siempre va a ser ese su principal alimento. Por lo tanto, este proyecto, si bien es cierto, proyectos que van por años, pero la presencia de guía garantiza, o sea, la transferencia, la producción de la levina en la zona, ¿no? Quizás esto está haciendo cambiar un poco más y lo vemos a la agricultura como una alternativa ya en la selva baja, ¿no? Teniendo en cuenta también el precio del pescado está a 12 soles en la zona, ¿no? Y es mucho más fácil de cultivar. En cuanto a los tipos de estanques que se hace allá, simplemente se aprovechan los desniveles del terreno. ¿Sí? No, quería hacer este pequeño comentario para que ustedes tengan una visión más de cómo es el trabajo que estamos haciendo en Amazonía. Creo que es importante rápidamente hablar para quienes no conocen el IAP, porque es la forma y es tal como está constituido la razón por la cual marca una diferencia respecto a los trabajos de otras instituciones que es la única institución autónoma que está fuera de Lima. Su sede es Iquitos y su ámbito de trabajo es única y exclusivamente la cuenca amazónica peruana, y su trabajo entonces como tal es de muy largo plazo. Por lo tanto, el acompañamiento es vital y allí está la fortaleza. Es una institución que cada año, a pesar de los problemas que hemos tenido, ha incrementado sus recursos, su presupuesto. Este año tenemos un presupuesto de 27 millones de soles, de los cuales 17 fundamentalmente es para todo lo relacionado con infraestructura, producción de peces, tanto en San Martín, Ucayali y Madre. Es importante que yo mencione por el tema de sostenibilidad, que se repite en muchas de las preguntas que me acaban de hacer. El IAP fue creado para promocionar especies nativas. Nosotros no trabajamos con especies introducidas. Amazonas tiene parte andina y parte de selva. Entonces, no podemos nosotros trabajar con trucha, por ejemplo, para algunos lugares que nos exigen, porque no está dentro de nuestra competencia. Ahora, nuestro trabajo se fortalece con las alianzas que tenemos con gobiernos regionales y locales, que siempre va primero, porque también siempre los gobiernos regionales y locales siempre van a estar. Y las especies amazónicas, como repito, generalmente son las adecuadas para la zona y no nos salimos de ese esquema. En el caso de Amazonas es Paco, Chico y Gamitana con la que trabajamos. También tenemos Paiche, pero es, como yo siempre lo digo, darle a un indígena o promocionar con los indígenas el Paiche es como darle a un taxista un Rolls Royce o un Porsche para que taxee. O sea, no tiene sentido darle un pescado que es carnívoro, es muy costoso criarlo, a gente que tiene muy pocos elementos para poder darle de comer, porque estos peces generalmente tienen la gran ventaja de poderlos criar como productos de la chacra, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Muchas gracias.